Son las 4 de la tarde, 16 minutos. Vamos a comenzar este evento, esta gran conversación sobre la eliminación del aborto como delito. Muy buenas tardes para todos. Mil gracias por acompañarnos. Ojalá se sigan sumando y sumando personas para escuchar, para conversar, para hablar, para argumentar alrededor de esta eliminación del aborto como delito en nuestro país. Vamos a dar un poco de contexto. Hace 15 años, el movimiento de mujeres litigó una demanda que despenalizó el aborto en 3 circunstancias en nuestro país. Se trató de la sentencia C-355 del año 2006, que convirtió a Colombia indiscutiblemente en un país abanderado en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, sobre todo en América Latina. Pero no nos digamos mentiras, han pasado ya 15 años y las mujeres, sobre todo las mujeres más pobres, las más vulnerables, las que viven en territorios alejados de la capital, en zonas rurales, mujeres afrodescendientes, ven cada día mayores barreras para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, para acceder a un aborto. Hace un año, el movimiento Causa Justa, que está conformado por más de 90 organizaciones y más de 130 personas, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional para eliminar definitivamente el delito de aborto del Código Penal colombiano. Se va a cumplir ya un año y estamos a la espera de una decisión de la Corte Constitucional. Qué mejor momento que este para escuchar argumentos desde la salud pública, desde el derecho, desde las zonas más apartadas, y por eso estamos hoy aquí convocándolos a todos para que nos acompañen en esta gran conversación. Muchos se preguntan qué es Causa Justa, por qué es una abanderada de este movimiento, por qué quiere la eliminación del delito de aborto del Código Penal colombiano. Pues nos acompañan precisamente 2 mujeres que nos van a hablar sobre eso. Nos acompañan Mariana Ardila Trujillo, que hace parte de Women Links Worldwide, es abogada de la Dirección Legal de Women's Link y máster en Derecho Internacional. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Sandra, a ustedes y a todos los que nos acompañan en la transmisión. Mariana, ¿qué es Causa Justa? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el objetivo? Sandra, nosotras en Causa Justa queremos empezar esta conversación poniendo en el centro a las mujeres, adolescentes y niñas que sufren los impactos de un delito ineficaz, innecesario e injusto, que es el delito de aborto. Si les pido a la audiencia que cierren los ojos y se imaginan a una mujer que pretende abortar, muchos imaginan a una mujer irresponsable. Las realidades de estas mujeres y sus familias son bien distintas. Camila es una de ellas. En Women's Link somos sus abogadas y ella generosamente nos ha permitido compartir al país de forma anónima su historia, que es la de muchas. Camila es de Bucaramanga, como muchas niñas en nuestro país, fue víctima de violencia sexual al interior de su familia. Sus padres nunca la cuidaron, fue mal diagnosticada con un trastorno bipolar. Siendo muy joven, terminó en la calle, desnutrida, con adicciones y nuevamente sufrió allí violencia sexual. Tuvo varios intentos de suicidio. Contra todo pronóstico, logró inscribirse en una universidad pública. Camila es una mujer inteligente y valiente. Estaba esperanzada en hacer su sueño realidad. Con 19 años y a pesar de estar planificando, su método falló y quedó embarazada de su novio. Entró en una angustia severa porque sabía que no quería afrontar una maternidad en esas circunstancias. Ella ya había experimentado en carne propia lo que significaría para ella y para su hijo o hija. A Camila le pasó lo que le pasa a muchísimas jóvenes colombianas de escasos recursos económicos que viven fuera de las más grandes ciudades. A pesar de tener el derecho al aborto, pues su salud estaba en riesgo, a pesar de tener el certificado, que es el requisito para ejercerlo, se topó con inmensas barreras que terminaron impidiéndole de una forma muy cruel que ejerciera su derecho a la interrupción del embarazo y la condenaron a una maternidad impuesta. A Camila la internaron a la fuerza en una clínica psiquiátrica donde la trataron de asesina, la amarraron, la medicaron en contra de su voluntad. Eso, por supuesto, no hizo sino empeorar su angustia. Le decían que solo la dejarían ir si iniciaba un proceso de adopción. Camila se topó con una psiquiatra que en vez de objetar conciencia y referir a otro profesional, usó su posición para maltratarla e impedirle que abortara.
Y la psiquiatra hizo todo esto con la tolerancia y la complicidad de la EPS, el hospital y varios otros profesionales de la salud. Mantener el aborto como delito promueve y justifica este tipo de conductas. Debe tener barreras porque es un delito, es lo que dicen. Deben sufrir porque son delincuentes. Con tal de protegerse, Camila dijo que había desistido de abortar y la dejaron ir, pero ella en realidad quería ejercer su derecho. Sin embargo, la gestación había avanzado y para ese momento su única opción de tener un aborto seguro en el sistema de salud era venir a Bogotá, donde no conocía a nadie y tampoco tenía dinero para costearlo. Y ese es el otro efecto del uso del derecho penal. Por el estigma que carga el aborto, que es potenciado por ser un delito, las técnicas médicas para interrumpir la gestación no se enseñan en las facultades de medicina. Pocos profesionales están dispuestos a aplicarlas por el estigma y el miedo a terminar en líos judiciales, y eso hace que los servicios no estén disponibles en todo el país. Camila finalmente tuvo a su hijo, a quien ella ama, pero se lo tuvo que dejar a su suegra, y esto era precisamente lo que ella no quería. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando estarán pensando que habrían tomado otra decisión. Hoy, desde Causa Justa, todo lo que les pedimos es que incluso si ustedes creen que hubieran tomado otro camino, entendamos que la cárcel no es la respuesta. En vez de alejarlas con denuncias y maltrato, debemos acercar a las mujeres al sistema de salud para ofrecerles información, anticonceptivos, rutas para la atención de violencia, servicios sociales. Camila definitivamente no merecía ser tratada así, ni ser llamada asesina, ni mucho menos estar en peligro de ir a la cárcel. Una regulación que no incluya la amenaza de cárcel, que es lo que busca Causa Justa, que ninguna mujer ni ningún personal de salud esté en peligro de ir a la cárcel. Estas regulaciones ya existen en otros países como Canadá, como Australia, con buenos resultados, y eso nos permitirá corregir el camino. La Corte Constitucional tiene la oportunidad histórica de dar el primer paso, eliminando el delito de aborto por inconstitucional, como lo hizo recientemente la Corte Suprema de México. Muchas de las mujeres denunciadas por aborto en Colombia son como Camila. Por las barreras, el maltrato, el desconocimiento de los derechos, prefieren ahorrarse todo este periplo y arriesgarse a abortos inseguros en lugares clandestinos. Y es que, ¿quién quiere exponerse a una pesadilla como la que Camila vivió? Obvio, si Camila tuviera dinero y viviera en una gran ciudad, sería una historia muy distinta. Entonces, a Camila, que nos escucha en este momento, nuestro profundo respeto por sus decisiones, hoy y siempre, y a ustedes, que nos escuchan hoy, y sobre todo a la Corte Constitucional, les pedimos que pongan en el centro de esta gran conversación que estamos teniendo hoy a Camila y a tantas otras como ella, mujeres, adolescentes y niñas afectadas en sus vidas por un delito innecesario, ineficiente e injusto. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. Gracias por contarnos la historia de Camila. Si nos está viendo, efectivamente, le mandamos un abrazo enorme y le damos las gracias por estar aquí, por permitirte aquí contarnos su historia. Seguimos adelante, vamos a saludar a esta hora a Ana Cristina González Vélez. Ana Cristina hace parte de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Ella es médica, es máster en investigación en salud, es doctora en bioética y salud colectiva y es una experta internacional en derecho a la salud e igualdad de género, mujeres. Ana Cristina, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Sandra. Un saludo muy especial para ti. Gracias por acompañarnos en esta importante conversación. Un saludo también para Mariana y para todas las personas que hoy aceptaron hacer parte de esta gran conversación. Yo creo que el caso que nos cuenta Mariana y la historia de Camila, a quien también quiero agradecer, es una excelente entrada para explicar en palabras más formales quiénes somos, qué somos y qué es lo que queremos en Causa Justa. Yo creo que el caso de Camila, como bien lo estaba explicando Mariana, es un caso que nos muestra varias de las razones y de las aristas que nos preocupan hoy a las organizaciones feministas y de mujeres en el país, que venimos hace 15 años luchando para que en Colombia las mujeres puedan acceder a un aborto legal, seguro y oportuno, desde que en el año 2006 la Corte hizo esa transformación que tú explicaste al inicio de la conversación. Pero resulta que 15 años después, y de verdad apegadas a esas reglas del juego que nos propuso la Corte Constitucional, lo que encontramos es a Camila y a muchas Camilas en Colombia.
¿Qué nos muestra este caso? Nos muestra que las mujeres en Colombia enfrentan profundas barreras de acceso. Yo estoy segura que muchas de las personas que están escuchando, porque me ha pasado cuando dicto clases o cuando doy talleres, pero ¿no será que ustedes están exagerando? No, no estamos exagerando. Esa es la dura y triste y cruel realidad de muchas mujeres y niñas en Colombia. Esa multiplicidad de barreras expresan y reflejan además las desigualdades en las que viven las mujeres en Colombia y que además este modelo de causales, con ese delito de aborto del Código Penal como telón de fondo y al mismo tiempo con un reconocimiento del aborto como un derecho humano fundamental en esas tres circunstancias, hace que sean unos grupos de mujeres los que lleven, digamos, las peores consecuencias de esta situación. Solamente para mencionar alguno, la mayoría de las complicaciones por aborto inseguro en Colombia se concentran entre las mujeres más pobres y específicamente entre las mujeres que viven en las zonas rurales. Casi un 53% de las complicaciones por aborto con medicamentos, que es un aborto sencillo cuando hay información y acceso a servicios, ocurren en la vida de las mujeres rurales. Más aún, esta reproducción y producción de desigualdades se expresa en otros elementos que afortunadamente no hacen parte de la historia de Camila porque ya sería devastador más de lo que fue, como por ejemplo la criminalización. Hoy en Colombia las mujeres se las persigue por el delito de aborto consentido y se las persigue mucho más que lo que se persigue en Colombia a los hombres que cometen violencia intrafamiliar o abuso sexual contra las mujeres. Cierren los ojos, como dice Mariana, 7% de condenas por aborto consentido, 1% de condenas por aborto intrafamiliar, 3% de condenas por abuso sexual. Así que este modelo de causales es un modelo que es insuficiente y que además obliga a las mujeres a compartir su decisión con el cura, con el juez, con el médico, hasta con la persona que te atiende en la entrada a una institución de salud, porque son las instituciones de salud el origen de la mayoría de las denuncias y sobre todo de las denuncias por aborto consentido que terminan en condena en la Fiscalía General de la Nación. Este modelo es tan imperfecto como lo son todos los modelos, incluido el modelo de plazos, 12, 14, 16, 24 semanas, que conservan el delito de aborto. Es decir, que son regulaciones que permiten el aborto en ciertas circunstancias o hasta determinado plazo. Lo que nosotras le estamos pidiendo hoy a la Corte, el movimiento Causa Justa, que es un movimiento que surge en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres como una iniciativa, digamos, de trabajo después de muchos años, como tantos años han dedicado otras organizaciones tratando de implementar esta sentencia de la Corte, es un movimiento que surge, repito, allí y que hoy en día es esto, es una multiplicidad de organizaciones, casi 100 organizaciones, pero no crean que organizaciones de una persona, organizaciones que son redes a su vez que están representadas. Ayer hubo movilizaciones en 15 ciudades del país en forma simultánea, además de lo que pasó en la Plaza de Bolívar, en la Corte Constitucional, en la Plaza de la Hoja. Entonces, este movimiento integrado también por personas a título personal pretende o le propone al país una conversación razonada, tranquila y argumentada sobre la necesidad de eliminar ese delito de aborto y también sobre la importancia de la despenalización social. Hoy en día estamos esperando, como dijo Mariana, que la Corte Constitucional resuelva una demanda, primera acción, digamos, material concreta de este movimiento, que le pide a la Corte que elimine este delito. Sin embargo, el movimiento no se agota ahí, aunque esperamos, como dijo Mariana, que la Corte tome este paso histórico, que además serviría para alentar a otros países de la región y sobre todo, y con esto termino, para que las mujeres colombianas nos sintamos y nos sepamos reconocidas como ciudadanas plenas, ciudadanas que tienen capacidad moral completa para tomar decisiones sobre su cuerpo, que es parte fundamental de su proyecto de vida y por lo tanto personas tratadas con igualdad como ciudadanas plenas en libertad. Gracias, Ana Cristina. Bien, vamos a seguir adelante. Nosotros para esta gran conversación convocamos un grupo de expertos nacionales e internacionales para que nos respondan preguntas sencillas algunas, otras un poco más complejas, pero son preguntas que se nos vienen a la cabeza a muchos cuando estamos pensando en la eliminación del aborto como un delito del Código Penal colombiano. Estos invitados nos van a responder todas estas inquietudes desde sus campos de experiencia, desde sus realidades,
desde su trayectoria, como lo dije al principio, en derecho, en salud pública y desde la realidad de los territorios más apartados de nuestro país. Hace un año, cuando Causa Justa interpuso la demanda ante la Corte Constitucional para despenalizar el aborto, llegaron un total de 114 intervenciones que apoyaban y siguen apoyando esa demanda. Pues algunas de las voces de los autores de esas intervenciones nos acompañan hoy en esta gran conversación y vamos a comenzar a hablar con ellos. Vamos a comenzar hablando de cifras específicamente. Ya sabemos que lo que no se mide es como si no existiera y necesitamos las cifras, los datos concretos, la evidencia para poder, entre muchas otras cosas, diseñar política pública y despenalizar el aborto. Vamos a comenzar preguntándole a Laura Gil, que ya hace parte del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, ¿qué nos dicen las cifras sobre el aborto aquí en nuestro país? Y no sé si quizás es más importante aún que no nos dicen las cifras. Muy buenas tardes, Laura. Gracias por acompañarnos y bienvenida a esta gran conversación. Tienes la palabra. Las cifras sobre aborto en Colombia, aunque son limitadas, nos permiten sacar conclusiones muy valiosas en torno a la salud pública, sobre todo en cuanto al cubrimiento que estamos logrando de la necesidad real de estos servicios y en cuanto al impacto que se logra a través de la prestación de servicios de aborto seguro. La pregunta primaria casi siempre es ¿cuántos abortos suceden anualmente en nuestro país inducidos? Desafortunadamente esto solo lo podemos responder a través de estimaciones porque la gran mayoría, incluso hoy en día, suceden en la clandestinidad. La cifra más confiable y estimada a través de una metodología rigurosa que tenemos es la de 2008 a través de los estudios del Instituto Guttmacher, que calculan más o menos 400.000 abortos que suceden en Colombia cada año. De ellos, aproximadamente 117.000 ocurren en la ciudad de Bogotá. También tenemos las cifras cuantificadas por los reportes de servicios en salud por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, que a partir del 2006 nos empieza a mostrar cómo empiezan a aumentar lentamente los servicios de aborto legal reportados y a partir del año 2010 tienen un incremento más importante y en este momento se sitúan en un promedio de 9.000 abortos legales prestados cada año en la ciudad. Esto no quiere decir que haya habido más abortos, quiere decir que hay mejor información, que hay mejor sistemación de la información en salud, que hay mayor garantía del derecho, pero sobre todo quiere decir que todos esos abortos que estaban sucediendo en la clandestinidad están pasando a la legalidad bajo las causales. En especial teniendo en cuenta que todas esas mujeres que han requerido un aborto estaban dentro de las causales, porque no existe embarazo no deseado o maternidad forzada que no ponga en riesgo la salud mental y social de una mujer. Por lo tanto, podemos considerar que todas estas mujeres tenían derecho a un aborto legal. Sin embargo, muy pocas pudieron acceder. Y esa es la pregunta que realmente nos tenemos que hacer alrededor de las cifras, y es cuánta de la necesidad estamos logrando cubrir. Y a través de estas estadísticas, podríamos decir que no estamos cubriendo más del 12% de las necesidades, por lo menos en Bogotá. Y esto es solo en Bogotá, ni qué decir de las regiones donde sabemos que es mucho más difícil el acceso. ¿Esto qué quiere decir? Que en 15 años de sentencia no hemos logrado cubrir ni siquiera la cuarta parte del acceso que se requiere y de cubrir a las mujeres que tienen el derecho a un aborto legal. Esto no es solo cuestión de calcular cuántas personas hemos dejado desprotegidas por la falta de acceso al aborto legal y seguro. También debemos calcular cuál ha sido el impacto de esos servicios que se han prestado en estos 15 años. Y lo podemos calcular a través de estimaciones que nos permiten hacer algunas herramientas especialmente dedicadas para calcular el impacto de los servicios de salud sexual y reproductiva. Si tomamos la cifra de una de las fundaciones que ha reportado la gran mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo en la Secretaría de Salud de Bogotá, podemos decir que hasta el año 2017 había reportado cerca de 60.000 atenciones de aborto legal y seguro. Estas 60.000 atenciones significaron evitar 7 muertes maternas por aborto inseguro, que seguramente hubieran sucedido si no se hubiera podido atender a estas mujeres bajo un modelo integral. Pero además significa que dentro de ese modelo integral, que significa el poder brindar servicios de aborto legal y seguro, se da una asesoría anticonceptiva. Una asesoría que permite a las mujeres que lo desean irse a su casa con un método de alta eficacia, un método anticonceptivo de alta eficacia. Y esto se vio en más del 80% de las mujeres atendidas. ¿Esto qué significa? Que no se evitaron solo 7 muertes maternas, realmente fueron 16 las muertes maternas que se evitaron en esos años. Y no solo esto, se evitaron 27.000 nuevos embarazos no deseados y 10.000 nuevos abortos inducidos.
Esto quiere decir que el impacto del aborto no se limita solo a la atención del aborto, sino a beneficios que surgen a partir de la atención integral y legal del aborto. Si extrapoláramos estas cifras a todo el país, ¿qué hubiera pasado si en estos 11 años de sentencia todas las mujeres que han requerido un aborto hubieran sido atendidas como era su derecho bajo las causales legales por riesgo para su salud mental y social? Quiere decir que hubiéramos evitado alrededor de 500 muertes maternas, no solo asociadas al aborto inseguro, sino a todas las consecuencias del embarazo no deseado, de la maternidad forzada y de los nuevos embarazos no deseados, todo alrededor de la falta de acceso al aborto seguro. Por último, una cifra muy importante, el 99.5% de estos abortos brindados en la ciudad de Bogotá fueron por la causal salud. Muchas de estas mujeres son precisamente las que se ven obligadas a pasar por el criterio subjetivo de quien las atiende en salud, que muchas veces no reconoce el riesgo para su salud física, mental o social. Y hace que muchas de estas mujeres realmente no puedan acceder. ¿Y esto qué quiere decir? Que luego de 15 años de causales no hemos podido garantizar el derecho de manera efectiva porque nos regimos bajo un criterio subjetivo que no siempre funciona. Y un último dato, la gran mayoría de estas mujeres han recurrido al aborto en el primer trimestre. De esto no tenemos estadísticas en Colombia, esto no nos los muestran los datos porque no es un dato que se recolecte, pero las estadísticas mundiales nos muestran cómo la gran mayoría fue en el primer trimestre y siempre va a haber un pequeño porcentaje de mujeres que van a requerir servicios después del primer trimestre. Esto se estabiliza incluso en países desarrollados en los que se garantiza el acceso temprano, porque siempre van a haber situaciones de vulnerabilidad y de problemas que lleven a las mujeres a solicitar el aborto después del segundo trimestre. Y estas cifras sí son de Bogotá. ¿Quiénes son esas mujeres precisamente que solicitan el aborto después del primer trimestre? En Bogotá, el riesgo de que sea una mujer en situación de desempleo, esa mujer que consulta después del segundo trimestre, es 50% veces mayor. El riesgo de que sea víctima de violencia es 2 veces mayor y el riesgo de que sea una niña menor de 14 años es 2.5 veces mayor que las que logran consultar tempranamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos muestran estas cifras, que un sistema de plazos o de límites de edad gestacional también dejaría desprotegidas sobre todo a las mujeres más vulnerables. En conclusión, ¿qué nos dicen las cifras? Nos dicen que mientras el aborto siga siendo un delito, así sea parcialmente, tendremos que convivir con las innegables consecuencias negativas de la falta de acceso al aborto seguro. Esta gran conversación y bueno, nos queda en la cabeza una cifra, 500 muertes se habrían podido evitar si el aborto se hubiera despenalizado en nuestro país. Tenemos cifras del año 2008. Esas cifras nos dicen que 400.000 mujeres abortaban cada año, pero efectivamente hay cifras que no tenemos. Quiero decir, es imposible decirle a la Corte Constitucional, mire cuántas mujeres se mueren cada año, mire cuántas mujeres no pudieron acceder al IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo, si no tenemos cifras y datos concretos actualizados permanentemente que pongan a la mujer en las pantallas, en las conversaciones, en los periódicos. Les adelanto que vamos a tener más adelante a César Caballero, gerente de cifras y conceptos. Esta es una pregunta que le tenemos guardada. Vamos a seguir con otra invitada. Se trata de Johanna Erdmann. Ella es profesora asociada y primera titular de la cátedra de McBain en Derecho y Política de Salud en el School of Law en Dalhousie University en Canadá. ¿Por qué vamos a hablar de Canadá? Porque Canadá ha allanado el terreno para la despenalización del aborto para otros países. Por eso es importante hablar con ella. Vamos a conversar con Johanna sobre lo que ha pasado en Canadá una vez que se reguló, de que se haya eliminado el aborto como delito. ¿Qué ha pasado en Canadá tras 3 décadas, 30 años de eliminación de regulación penal? Johanna, adelante, bienvenida. Johanna Erdmann, profesora de la Escuela de Leyes Schulich, perteneciente a la Universidad Dalhousie, y estoy feliz de compartir nuestras experiencias en torno a la reforma de la ley sobre el aborto en Canadá. En efecto, en Canadá no ha habido penas impuestas debido al aborto desde 1988. En ese año, nuestra Corte Suprema derogó la ley que hacía del aborto algo inconstitucional, en un caso llamado R.B. Morgenthaler. A pesar de que el caso ahora tiene más de 30 años, queda como un importante precedente judicial. El caso trataba de una ley relativamente liberal
que permitía el aborto para proteger la salud. No obstante, la ley encontró esta ley liberal extremadamente injusta. La injusticia de esta ley se preocupaba por su práctica, o más bien a las fallas de la puesta en práctica de la misma. En casi todos los aspectos del aborto tratados en esta ley, existía confusión, estándares poco claros y desigualdad social. La gente declaraba que fueron tratados de formas degrantes y humillantes, la crueldad que enfrentaron debido a los retrasos y negativas, las prácticas violentas y explotadoras que enfrentaron. El Estado argumentó que eran solo pequeños problemas administrativos, pero la Corte no estaba de acuerdo con esto. El Estado por sí mismo creó estas condiciones que llevaron a prácticas arbitrarias, injustas e inseguras. Y lo hizo dándole a los médicos, los policías y a terceros el derecho de decidir sobre la vida reproductiva de otras personas. Como tal, nuestra Corte Suprema reconoció que las leyes al respecto al aborto jamás podrían ser creadas de una manera justa. En palabras de la Corte, no importa qué tan liberales sean las leyes, pero estas requieren de una persona para llevar de un embarazo a un caso bajo la sanción criminal del Estado, por razones no relacionadas a sus propias prioridades y aspiraciones. Esto tiene una profunda interferencia con el cuerpo de la persona y su propia seguridad. Desde Morgenthaler, por más de 30 años, no ha habido ley regulatoria del aborto en Canadá. Bueno, de hecho, esto es un leve término equivocado en ella. Sí hay una ley regulatoria del aborto en Canadá, y esta ley ha sido extremadamente importante para brindar las condiciones para un aborto seguro y una atención de calidad. Esta ley incluye una norma básica sobre el cuidado sanitario, que públicamente asegura que se hará efectivo el cuidado respecto al aborto, a pesar de que las personas tengan o no cómo financiarlo, y derrumbar esa barrera financiera. Esta ley incluye una normativa que regula a los trabajadores del sector de la salud. Permite que el aborto sea proporcionado tanto en hospitales de primer nivel, farmacias y dentro de lo establecido para la comunidad, y que éstas estén disponibles mediante los servicios de medicina virtuales y farmacias. Pero la medida más importante radica en que el aborto seguro siempre será una política económica y social que siempre protege los derechos de todas las personas, una decisión que permite tener o no hijos y el derecho a criarlos con respeto y apoyo. Y lo importante es que siempre esto ha sido más que una ley que regule el aborto. En Canadá, nosotros todavía nos esforzamos por esta justicia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Joana, por acompañarnos esta tarde. Bueno, imagínense, estigmatización, arbitrariedades, criminalización sufrieron las mujeres por años en Canadá, y hoy en día pueden decir, hace 30 años ya, que sí hay una ley que protege el aborto seguro y de calidad en ese país. ¿Qué pasa con la criminalización del aborto en Colombia? ¿Se criminaliza? ¿Hasta qué punto se mide el porcentaje? Tenemos una invitada que se llama Isabel Cristina Jaramillo. Isabel Cristina es doctora en Derecho de la Universidad de Harvard, es profesora de la Universidad de los Andes y coautora del informe La criminalización del aborto en Colombia. Ella nos va a contar cuáles fueron los principales hallazgos del informe más reciente sobre criminalización del aborto en el país y cómo nos pueden ayudar esos hallazgos al debate que estamos viviendo en estos momentos. Isabel Cristina, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, mi nombre es Isabel Cristina Jaramillo y junto con Wilson Forero y Nicolás Santamaría hice el informe sobre la criminalización del aborto en Colombia para la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. En este informe resaltamos cómo no solamente en Colombia en los últimos 15 años ha habido una importante persecución y judicialización de las mujeres por abortos consentidos, sino que además esta persecución y bien, queremos distinguir aquí con mucha claridad persecución de judicialización. La persecución, llamamos persecución a todo lo que está relacionado con la erradicación de casos ante la Fiscalía General de la Nación, es decir, la noticia criminal que llega al sistema de recolección de datos de esta entidad, que es el conocido como el SPOA. También
llamaríamos persecución a las acciones tendientes a recoger información para confirmar la autoría de un delito y materializar una captura. Por el contrario, llamamos judicialización a las actuaciones tendientes a llevar ante los jueces de la República un caso relacionado con un delito. Bien, ¿qué muestran los datos? Lo primero es que entre el 2006 y el 2019 ha aumentado la persecución del aborto, es decir, hay más noticias criminales por aborto consentido dentro del sistema de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué es importante el año 2006? Porque en el año 2006 hubo la despenalización del aborto en 3 causales y por eso supondríamos que en lugar de aumentar la persecución tendría que haberse disminuido o por lo menos permanecer estable. ¿Qué es importante también en relación con la persecución? Que la mayoría de los casos que están llegando al sistema son casos en los que hay un llamado a la policía por parte de alguien afiliado a un centro de salud, ya sea el médico, el director del hospital, una enfermera o incluso un celador o una trabajadora social. También hay un número importante de denuncias por parte de la pareja o de algún familiar de la mujer que termina su embarazo. En materia de judicialización es clave mencionar que si bien un 70% de los casos son casos que terminan archivados por falta de información o se terminan aplicando principio de oportunidad y nunca se llevan ante los jueces, hay un 27% de esos casos que sí se llevan ante los jueces y como vamos a ver, ya hay algunos casos en los que hay sentencias condenatorias, pero no en todos los casos en los que hay una actuación tendiente a que los jueces se pronuncien, ha habido ya pronunciamiento. En materia de sanciones, es decir, ¿cuáles han sido las decisiones de los jueces? Los jueces en una gran mayoría de los casos han tomado o han apoyado a la Fiscalía en su acusación y por esa razón tenemos 346 sentencias que son sancionatorias o condenatorias y solamente 14 que son absolutorias. Las sentencias sancionatorias son las que se orientan a menores de edad y entonces aquí aprovecho para llamar la atención sobre el hecho de que hay más sanciones a las menores de edad proporcionalmente, pues solamente un 14% de los casos totales del sistema involucran menores de edad, pero una cuarta parte de los casos en los que hay una condena o un resultado positivo involucran a menores de edad. Cuando se compara la persecución del aborto consentido con el total del sistema, se nota que para todo el sistema es verdad que aumenta la persecución de los delitos entre el 2005 y el 2008, y esto es porque el sistema se crea en la fecha en el 2005 y cada vez se mejora o se alinea hasta llegar en el 2008 a, digamos, una mejoría acelerada. La razón por la que esto es notable, por la que esto es importante, es porque en el aborto deberíamos haber visto una caída significativa después de la despenalización de 3 causales y no la vemos. En materia de criminalización, es decir, cuando se combina la persecución con la imputación, la acusación y finalmente las condenas, el aborto consentido pues muestra una mayor intensidad en la criminalización que los casos del aborto no consentido y el total del sistema, como lo muestra este gráfico y como lo muestra este otro, no solamente es cierto que en el aborto consentido hay una mayor intensidad en la persecución y judicialización en relación con el aborto no consentido, sino que esto también es cierto en relación con los delitos en los que están más afectadas las mujeres, que son delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar y acoso sexual. Aquí, por ejemplo, vemos como en el acceso carnal violento, que está aquí representado como ACV, pues el número de imputaciones solamente es un 7,9% del total de los casos del sistema, mientras que para el aborto consentido es de un 12,5%. En conclusión, pues revisar estos datos nos muestra que el delito de aborto produce efectos negativos en la vida de las mujeres, o por lo menos de un número importante de mujeres, y que sobre esos efectos negativos deberíamos tener una consideración. Y por otra parte, que el sistema discrimina a las mujeres porque las persigue con mayor intensidad en uno de los pocos delitos en los que ellas son mayoritariamente las indicadas y mayoritariamente las perpetradoras. Muchas gracias.
Gracias a ti, Isabel Cristina, por acompañarnos esta tarde. Ahí están las cifras, hablan por sí solas. Nos contaba Isabel Cristina que entre 2006 y 2009 aumentó la persecución del aborto. ¿Por qué? En 2006, porque hace 15 años, en ese año se despenalizó el aborto en las 3 circunstancias que ya conocemos. Para bien o para mal, este debate de la despenalización del aborto tiene que pasar por las cortes constitucionales alrededor del mundo. Esto tiene que pasar antes de que logremos llevarlo a un plano de salud pública, que sería lo ideal, y por eso vamos a hablar del papel de las cortes en este tema. Nos acompaña para esto Roberto Gargalera. Él es doctor en Derecho, profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política de la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Roberto Gargalera, gracias por acompañarnos. Y adelante, cuéntenos cuál es el rol de las Cortes Constitucionales en temas de despenalización del aborto. Lo escuchamos. Primero, yo creo que este tipo de cuestiones deben ser resueltas a través de una conversación colectiva, y esa conversación colectiva es posible aún en países como los nuestros. Ha sido posible en Irlanda, ha sido posible en Argentina, digamos, a veces con más o menos intervención de las instituciones, pero esa conversación es posible. Quiero decir, un diálogo y un acuerdo horizontal. Y saber que sobre este tipo de cuestiones, digamos, la decisión tiene que salir finalmente de un acuerdo ciudadano, y las instituciones tienen que ayudarnos a forjar ese acuerdo. Ahí las Cortes tienen un papel que es importantísimo. ¿Por qué? Porque, digamos, sobre todo a la luz de instituciones políticas que por distintas razones, digamos, lo que se llama la erosión democrática, la dificultad de los controles, la dificultad de la representación, digamos, están muy quedadas en la apropiada representación de la voz pública. Entonces, por supuesto, digamos, en una democracia necesitamos apelar a ellas también, pero sabemos de las limitaciones que efectivamente existen. ¿Qué pueden hacer las Cortes? Yo creo que muchas cosas para promocionar ese diálogo colectivo y ayudarnos a pensar sobre el problema en términos constitucionales. Me detengo un segundo, pero, digamos, para otra pregunta, pero yo creo que vamos a pensar enseguida sobre eso. No, excelente. Yo insisto, creo que están vinculadas las dos preguntas. La respuesta a esta, yo no diría que la búsqueda es que la Corte haga algo para ganar legitimidad. No, la Corte tiene que contribuir a la conversación democrática, y en ese camino va a ganar legitimidad, sin duda. ¿Qué es lo que puede hacer? Yo creo que puede inducir al diálogo colectivo. ¿Cómo? De muchas maneras. Una, sencilla, digamos, convocando audiencias, escuchando voces distintas, ayudando a que la ciudadanía conozca puntos de vista distintos, provocando a las ramas políticas, poniéndolas contra la pared también, para decir, yo no tengo, digamos, la autoridad para reemplazar la decisión que debe ser política, pero usted tiene la obligación de tomar esa decisión, y dado que aquí estamos cotidianamente conviviendo con gente que muere o tiene problemas de salud muy graves por este tipo de razones, no puedo, si mi misión es custodiar la Constitución, no puedo convivir con eso, y tenemos que colaborar institucionalmente para resolver ese problema. Entonces, usted está obligado a tomar una decisión en diálogo con la ciudadanía, y yo estoy dispuesto a ayudarlo, y puedo ayudarlo. ¿De qué modo? Bueno, también son modos que en Argentina, en Colombia, en México, digamos, hemos conocido. Se pueden convocar a las autoridades políticas, obligarlas a tomar la decisión. Tienen este marco de tiempo, tienen estos plazos de tiempo, tienen este tipo de limitaciones constitucionales. Por ejemplo, digamos, aquí tendemos a pensar la privacidad en estos términos. Aquí defendemos a la persona y no simplemente la vida. Aquí entendemos que la vida, digamos, tiene un valor incremental. Aquí, digamos, hemos ya tomado muchas decisiones, no sé, en temas como reproducción asistida, fertilización in vitro, que muestran que hay un acuerdo extraordinario que legislativamente hemos ido aprobando, que nos importa muchísimo, digamos, la vida, pero no entendemos que digamos, el embrión o la célula que muere en un proceso de fertilización in vitro forma parte de un genocidio. Por el contrario, son modos posibles que tomamos, costos que asumimos sin ningún problema, en pos de objetivos compartidos que valoramos muchísimo. Proteger, digamos, la salud, mejorar las posibilidades de que parejas puedan tener hijos. Entonces, digamos, cuidar las decisiones personales de las personas. Entonces, hay muchísimo que las Cortes pueden ayudarnos, ya sea
definiendo los marcos de una decisión, poniéndole plazo a las autoridades políticas, forzándolas a decidir, ayudando a que se decida en un marco de discusión y de escucha a los que piensan diferente, invocando y convocando a la ciudadanía. Esto quiere decir que en lugar de apostar a que la Corte reemplace nuestra voz y decida por nosotros y nos enseñe a nosotros los mortales cuál es la correcta decisión y cuál es la correcta interpretación de la Constitución, las Cortes pueden hacer muchísimo, muchísimo para que se tome una decisión ya sobre este tipo de temas, que sea una decisión política y que sea una decisión política que resulte del consenso. Y también bajo esta consideración, que es sobre estos temas difíciles y divisivos, vamos a tener una conversación que se va a extender en el tiempo y que hoy posiblemente tomemos una decisión que mañana seguirá, pasado seguirá, la tendremos que reabrir, y está bien, eso no forma parte de la tragedia, forma parte de la conversación. Entonces, las Cortes pueden ayudar muchísimo en que ese tipo de decisiones se tomen en procesos abiertos, democráticos, transparentes, informados, constitucionalmente autorizados. Entonces, hay una contribución enorme que pueden hacer los tribunales. Eso es lo que diría. Clarísimo. Gracias por estar con nosotros, Roberto. La conversación lleva más o menos unos 15 años, por lo menos ya de cara a una decisión judicial aquí en nuestro país, y durará todo lo que tenga que durar. Gracias por tu aporte a esta gran conversación sobre la eliminación del aborto como delito del Código Penal. En las posturas a favor y en contra del aborto, por supuesto que los derechos humanos tienen un papel tan fundamental como transversal. La verdad es que muchas personas se preguntan si el derecho internacional de los derechos humanos recomienda la despenalización del aborto. Le hicimos esta pregunta a Silvia Serrano. Silvia es del O'Neill Institute para el Derecho de la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown y nos va a responder en este momento. Silvia, buenas tardes y bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de este debate y agradezco también la pregunta que se me formula, con base en la cual voy a comentar qué nos dice el derecho internacional de los derechos humanos respecto de la penalización del aborto. Y voy a hablar de este tema en dos puntos, primero refiriéndome a la despenalización bajo un modelo de causales y luego planteando algunas razones por las cuales la despenalización bajo ese modelo, aunque es un primer paso importante, no es suficiente para resolver las tensiones que hay entre derechos internacionalmente protegidos y el uso del derecho penal respecto del aborto. Entonces empiezo diciendo que los estados pueden ser internacionalmente responsables cuando mujeres y niñas no pueden acceder al aborto en las causales más extremas, como las causales de riesgo para la vida, riesgo para la salud, violación o inviabilidad fetal. Así se ha determinado tanto en el ámbito de las Naciones Unidas por parte de los comités de tratados en varios casos y también por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito regional, que en el informe anual del año 2020 anunció que había resuelto un caso en el mismo sentido. Entonces, con base en esto, hay quienes argumentan que Colombia y los estados que ya despenalizaron bajo un modelo de causales estarían en completa conformidad con sus estándares internacionales en la materia, pero ello no necesariamente es así, y no es así por varias razones. Primero, porque despenalizar no significa una garantía de acceso, y cuando hay problemas de acceso al aborto en el marco de las causales también se compromete la responsabilidad internacional. Las barreras de acceso en el contexto de Colombia han quedado claramente expresadas en la excesiva judicialización del derecho después de la despenalización del año 2006 y también visibilizadas por la propia Corte Constitucional en la sentencia de unificación del año 2018. La continuidad de estas barreras tiene que ver en gran medida justamente con la continuidad del uso del derecho penal. Como lo ha reconocido el relator sobre el derecho a la salud de las Naciones Unidas, mantener el uso del derecho penal respecto del aborto hace que haya un estigma persistente en contra de mujeres y niñas y de proveedores respecto del aborto, lo que a su vez genera un problema de inhibición de la información, de falta de fluidez de la información, y esto se traduce en dificultades de acceso, particularmente para las mujeres más vulnerables. Pero aún garantizando el acceso en el marco de las causales, no se resuelven las varias tensiones que hay entre derechos internacionalmente protegidos y el uso del derecho penal respecto del aborto. El derecho internacional de los derechos humanos protege los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, incluyendo la salud reproductiva, a la autonomía y a la no discriminación.
Este grupo de derechos entra en fuerte tensión con el uso del derecho penal respecto del aborto, lo cual ha sido expresado de manera cada vez más frecuente por los comités de tratados de las Naciones Unidas, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos en su Observación General 36 sobre el derecho a la vida, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General 22 respecto de la salud reproductiva y el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer a través de múltiples pronunciamientos. Yo voy a destacar dos de las tensiones más importantes, aunque no son exhaustivas. La primera tiene que ver con el riesgo permanente que la vigencia del tipo penal de aborto genera para la vida y la salud física, mental y reproductiva de las mujeres. Está ampliamente documentado que la vigencia del tipo penal de aborto no reduce los abortos y lo que genera es que las mujeres busquen espacios de clandestinidad donde se pone en fuerte riesgo su vida y su salud. Y la otra tensión que quiero destacar tiene que ver con el impacto diferenciado que tiene la vigencia del tipo penal de aborto en cuanto a la criminalización de las mujeres más pobres y más vulnerables. En el derecho internacional de los derechos humanos y también en Colombia, la prohibición de discriminación incluye una prohibición de impactos diferenciados o adversos o más desproporcionados respecto de ciertos grupos tradicionalmente desaventajados. Está suficientemente documentado que las mujeres que son habitualmente criminalizadas y procesadas por el delito penal, por el tipo penal de aborto, son las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces la pregunta que hay que hacer es en este momento es si un Estado que protege estos derechos fundamentales y que se ha obligado internacionalmente a respetarlos y garantizarlos puede tolerar la vigencia de un delito que uno no logra la finalidad que persigue porque no reduce los abortos. Dos, existen medios menos lesivos para lograr enfrentar el problema de salud pública real aquí, que es el embarazo no deseado. Y tercero, tiene un saldo muy grave en materia de derechos humanos, de los cuales visibilicé simplemente dos, pero también hay otros, como por ejemplo la tensión que hay entre el tipo penal de aborto sin ningún margen de decisión y el derecho a la autonomía en el sentido que lo resolvió recientemente la Corte Suprema de México. Y quiero culminar diciendo que despenalizar no significa renunciar a la posibilidad de regular por parte del Estado a través de legislación en materia de salud, por ejemplo, estableciendo límites estacionales razonables, pero la pregunta que en este momento se tiene que resolver es sobre el uso del derecho penal en términos generales, repito, sin que por determinar la despenalización el Estado renuncie a la posibilidad de regular. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia, por acompañarnos. Voy a retomar esto último que dijiste, y es que despenalizar el aborto no significa renunciar a la regulación de esa despenalización. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Ella se llama Diana Guzmán. Diana es subdirectora de Justicia, doctora en Derecho de la Universidad de Stanford. Y la invitamos porque muchas personas se preguntan qué pasa en los lugares en los que es un hecho, es una realidad la despenalización del aborto. ¿Cómo se reguló? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se vive actualmente? ¿Cómo accede una mujer al aborto en estos lugares? Pues Diana es la que nos va a explicar precisamente esto. Diana, adelante, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por tu pregunta. Nosotros llegamos a este documento Descriminalizar para Proteger luego de varios años de investigaciones en De Justicia sobre la implementación de la sentencia C355 del 2006, que como ustedes saben es la sentencia mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto en 3 circunstancias específicas. Estas investigaciones nos permitieron corroborar que a pesar del enorme avance que representa la sentencia, porque le apuesta a un balance adecuado entre, por una parte, los derechos de las mujeres gestantes y por el otro, la protección del valor de la vida del no nacido. En la práctica, las mujeres enfrentan muchas barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y su derecho, entonces, parece no garantizado. ¿Cuáles son esas barreras? No quisiera enumerarlas en este caso, pero sí concentrarme en una de sus fuentes fundamentales y es la persistencia del delito de aborto, pues el hecho de que el aborto siga siendo a la vez un delito y un derecho genera problemas de información, pero sobre todo un enorme estigma para aquellas mujeres y personas gestantes que deciden acceder a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces en este documento? Básicamente empezamos por explorar cuáles eran los posibles modelos regulatorios y nos dimos cuenta que además del modelo de causales, que es el que se estableció en Colombia a partir del año 2006, y del modelo de plazos que existe en otros países como por ejemplo Argentina y también en países como Estados Unidos, se ha empezado a abrir paso un nuevo modelo. Podemos hablar de un modelo emergente que nosotros en el documento caracterizamos como descriminalización con medidas sanitarias, con regulación sanitaria. ¿Qué es lo que hacemos en este documento? Analizamos 3 jurisdicciones que han empezado a desarrollar lo que denominamos este modelo de descriminalización con regulaciones sanitarias. Tanto Canadá como algunos estados de Australia y el estado de Nueva York se han dado la pela, digamos, por generar esta nueva forma de regulación del aborto. ¿Cuáles son las características del modelo? La primera, por supuesto, es que el aborto deja de ser un delito, es decir, se descriminaliza. La segunda tiene que ver con la creación de una serie de medidas sanitarias que permiten garantizar adecuadamente los derechos de las mujeres que desean acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Entre otras medidas interesantes que ha traído el modelo se encuentran el hecho de que estos estados de manera total o parcial subsidian los procedimientos de aborto, que existen unas zonas seguras destinadas a evitar que las mujeres que deciden acceder a la interrupción voluntaria del aborto en centros médicos sean acosadas o sean señaladas cuando van a entrar a estos sitios o a la salida de los mismos. Y además se promueve la telemedicina como una medida para reducir los problemas de acceso, tanto por razones geográficas como económicas. Y por supuesto, en el contexto de la pandemia esto ha jugado un papel muy importante. ¿Por qué creemos que este es un modelo que vale la pena revisar? Básicamente porque además de sus bondades teóricas, ha tenido unos resultados muy interesantes. En las jurisdicciones en donde se ha implementado, la mayoría de los procedimientos se llevan a cabo dentro de los 3 primeros meses, lo cual reduce significativamente los riesgos del aborto, pero además y más importante aún está el hecho de que las muertes maternas se han reducido de manera significativa. Y finalmente, un elemento muy interesante que viene asociado a la implementación de este nuevo modelo es la reducción del estigma. Las mujeres no tienen que cargar con el estigma de ser potencialmente delincuentes por el hecho de decidir ejercer un derecho y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Creemos entonces que este es un modelo que vale la pena seguir revisando, seguir profundizando, pero que tiene en todo caso estas ventajas conceptuales de las que habla, la posibilidad de la eliminación del delito con una regulación sanitaria adecuada. Gracias. Ojalá así fuera, Diana. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a terminar este segmento de invitados, de expertos nacionales e internacionales con Erika Saldarriaga. Erika es médica integrante de la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos y hace parte de la Junta Regional por el Derecho a Decidir. Erika tiene un papel muy importante en esta conversación porque nos va a contar cuál es la realidad del aborto en las regiones fuera de las grandes ciudades. Nos vamos a trasladar a los territorios más apartados, a las zonas rurales de nuestro país y vamos a conocer esa realidad que difícilmente tenemos la oportunidad de conocer. Erika, gracias por estar con nosotros, bienvenida y buenas tardes. Para todas las personas que nos escuchan en este momento, mi nombre es Erika Saldarriaga González, yo soy médica egresada de la Universidad Surcolombiana y una de las cofundadoras de la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos RUDA. RUDA es una de las organizaciones que hace parte del Junta Regional por el Derecho a Decidir, que es pues básicamente una juntanza de organizaciones y de activistas de Quindío, Boyacá, Caquetá, Pereira, Cauca y Huila, quienes básicamente lo que hacemos es empezar a identificar y a visibilizar por qué es tan diferente o cómo es diferente hablar de interrupción voluntaria del embarazo en estas regiones que son periféricas a las grandes capitales.
Y en ese sentido, para hablar de cómo está la interrupción voluntaria del embarazo en estas regiones, es muy importante tener en cuenta varios aspectos. El principal de ellos es que este no es un tema que sea prioritario para los gobiernos locales y regionales, y esto dificulta muchas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el momento de medir el impacto de los abortos inseguros, del acceso o de las barreras que se estén presentando para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, no hay denuncias, no hay seguimientos o hay cosas como una especie de cultura general de aceptación de las barreras. Por ejemplo, en el caso de las facultades de medicina, no hay una formación adecuada para que las y los médicos puedan realizar el procedimiento. Recordemos que los médicos generales pueden realizar este procedimiento en las primeras semanas de embarazo, y al no haber esta formación adecuada en las facultades de medicina de estas regiones, lo que pasa muchas veces es que estos médicos y médicas que van a dirigirse a las instituciones de primer nivel de atención, pues terminan no realizando el procedimiento. Entonces, en un pueblo pequeño, en un municipio que tiene un solo centro de salud, una sola institución de salud con 2 médicos o médicas, y estas personas se declaran objetoras muchas veces no porque estén en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, sino porque no conocen o les da temor realizar el procedimiento porque no tienen una formación adecuada, entonces termina la institución prácticamente declarándose objetora y negando el procedimiento. En el mejor de los casos la remiten a alguna institución que garantice el procedimiento, pero en el peor de los casos ni siquiera se les brinda información. Si a esto les sumamos la limitante o la dificultad para tener confidencialidad de la historia clínica, pues muchas mujeres dicen, yo mejor no voy a la institución de salud porque es que si yo voy allá, después todo el pueblo se va a enterar, ¿sí? Entonces, estas son particularidades de las regiones, porque no es lo mismo yo acudir a un hospital de segundo o tercer nivel en una gran capital a que vaya al único centro de salud de mi municipio, que es un primer nivel, donde hay menos personas y no sé estas personas qué tan enteradas estén de la normatividad. Eso me lleva a la segunda particularidad de nuestras regiones, y es que el acceso a la información es un poco más difícil, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Tenemos unas culturas bastante conservadoras que dificultan hablar de estos temas en los diferentes sectores. Entonces, muchas veces, a pesar de que ya la sentencia C-355 lleve 15 años, hay muchas personas que ni siquiera saben que en Colombia se puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, e incluso estando estas personas en estos casos, en estas causales aprobadas por la Corte Constitucional, no lo desconocen. Y pues obviamente esto genera que no haya que no acudan a los servicios de salud de manera segura. Y asimismo, hablar de estas temáticas en una región, por ejemplo, rural, es mucho más complicado, ¿no? Porque pues el estigma alrededor del aborto está mucho más elevado, y la existencia del delito de aborto en el Código Penal todavía pues genera mayor estigma, genera mayor recelo de las personas, porque pues en el momento de practicarse una interrupción voluntaria del embarazo, muchas personas todavía creen que están accediendo a un delito, y uno va a mirar el caso específico y resulta que entraba entre las causales de la Corte Constitucional. Esas dos cosas son muy importantes, y sumémosle a eso que muchas instituciones de salud ni siquiera tienen una ruta clara para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, si no hay rutas, pues hay unas dinámicas generales que van a depender mucho de si el profesional o la profesional deciden o no darle la información a la mujer, y si no hay rutas, pues tampoco se van a evaluar la efectividad del acceso a este procedimiento, y tampoco se va a evaluar ni siquiera cómo va a ser el impacto de los abortos inseguros. Entonces, pues básicamente es eso. Considero que en este momento no podemos hablar de que haya una garantía del derecho al aborto en las instituciones, en las regiones de Colombia, pero precisamente pues por eso estamos como con mucha confianza en la Corte Constitucional, porque reconocemos que este estigma que estamos hablando, muy probablemente en el momento en el que se elimine el delito de aborto del Código Penal, nos va a permitir llegar a otros sectores e ir desmontando un poco este mito de que decidir sobre nuestros cuerpos es un crimen y que no se puede hablar de esto porque pues estamos prácticamente incumpliendo la ley. Muchas gracias para todas las personas nuevamente, que estén muy bien. Pues gracias a ti, Erika, por acompañarnos, y gracias sobre todo por esa labor que haces, una labor difícil pero necesaria.
Gracias a todos los que nos acompañaron en este bloque de esta conversación, a Laura Gil, Joana Erdman, Isabel Cristina Jaramillo, Roberto Gargarella, Silvia Serrano, Diana Guzmán y Erika Saldarriaga. Bueno, vamos a pasar a otro plano de este evento. Tenemos a esta hora aquí con nosotros a tres personajes influyentes en la opinión pública, en la academia, que tienen también cosas que decir frente a esta despenalización del aborto como delito en nuestro país. Nos van a acompañar César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, Esteban Hoyos, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de AFIT, doctor en Derecho de la Universidad de Cornell, y la periodista Sandra Ramírez, que es editora internacional y periodista licenciada en Estudios del Desarrollo, especialista en Derechos Humanos, Desarrollo y Justicia Social, con muchos años de experiencia en medios de comunicación que cubren temas globales. Bienvenidos los tres. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde? Todo muy bien. Muchas gracias, Sandra. Todo muy bien. Buenas tardes para todos y para todas. Gracias por la invitación. Perfecto. Gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Qué tal si comenzamos con César? César, gerente de Cifras y Conceptos. César, muchos nos preguntamos... escuchábamos a una de nuestras expertas en el bloque anterior hablar sobre una medición del aborto en el año 2008. Tú como gerente de Cifras y Conceptos, ¿nos puedes explicar por qué no hay cifras más recientes sobre este tema o sobre qué piensan los colombianos sobre la despenalización del aborto o sobre el número de abortos que se hacen en Colombia? No te estamos escuchando, o no sé si soy la única. Se nos desconectó un rato, César. Bueno, pues sigamos con Esteban mientras vuelve César. El orden de los factores no afecta el resultado. Esteban, ¿qué aprendiste en esta conversación en materia de argumentos? ¿Qué quisieras enfatizar a la audiencia de esta gran conversación? Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos y a todas por esta invitación. Pues no, es una cantidad de información la que acá nos llega. Yo, pues del menos mencionaría como 2 o 3 aspectos, pues sin perjuicio de mencionar algunas otras cuestiones más adelante, pero varias de las intervenciones se refirieron al tema a la intervención constitucionales en esta discusión o en esta conversación, porque esto es algo que está decidiendo la Corte Constitucional y no el Congreso de la República. Y yo creo que podemos encontrar, pues hay como un par de cuestiones para mencionar al respecto, pues evidencia en el derecho comparado, en la situación comparada en otros países que las Cortes efectivamente han tomado decisiones relacionadas pues con el aborto legal, los casos que se mencionaron como en México recientemente o en Canadá o en otros países latinoamericanos o de otros lugares. Entonces, pues como esa evidencia existente, pero muy importante, Sandra y colegas, la idea de que los jueces constitucionales son guardianes de la Constitución, que defienden la Constitución con sus sentencias y con sus decisiones, y que esa defensa de la Constitución es una defensa que a veces pues tiene lugar en relación con las acciones, pero también con las omisiones de otras ramas del poder público. Yo creo que eso es también muy importante. Y parte de lo que nos damos cuenta, de que también conecto varias de las intervenciones que escuchamos hoy, es que hay omisiones de las autoridades públicas en relación con los derechos y especialmente con los derechos de las mujeres más vulnerables, lo cual justifica esa intervención del juez constitucional para la protección de los derechos. Otra cosa que veo como muy recurrente, solo para mencionar esta segunda, pero ahorita es el uso del derecho penal. Y eso es una cuestión clave que conecta varias de las intervenciones. Y una de las primeras cuestiones que a uno le enseñan en la Facultad de Derecho cuando estudia Derecho es que el derecho penal es la última ratio, la última cuestión a la que uno debería acudir para regular la vida social o resolver los problemas sociales. Y ese no ha sido el caso del aborto. Nosotros empezamos ese diálogo, esa conversación a la que aludía el profesor Roberto Gargarella con la criminalización. Y de hecho, la sentencia de 2006 seguía siendo parte de una conversación
de derecho penal y de criminalización, salvo en las 3 causales actualmente vigentes. Entonces, otra cosa pues que aprendo y que recojo de las intervenciones son los límites, las restricciones, las dificultades del derecho penal para regular una situación que es en realidad una cuestión de salud y de salud pública, de la salud de las mujeres, que afecta a las mujeres más vulnerables. Entonces, creo que no es la mejor herramienta, el mejor instrumento para resolver una cuestión que claramente es controvertida, divisiva en nuestras sociedades. Dejaría ahí de momento. Esteban, antes de volver con César, si no fuera a partir del derecho penal, que nos decías que debería ser el último escalón, ¿cuál de las especialidades del derecho entonces, digamos, debería retomar este debate? ¿O cuál debió haber sido desde el principio? Sí, eso es un punto importante. Por supuesto, esto involucra un debate entre derechos. Pues hay una cuestión de derecho constitucional, por supuesto, que está detrás de la cuestión, y las tensiones entre los derechos son tensiones naturales. Todo el tiempo, por ejemplo, en el ejercicio que hacen los medios de comunicación, muchas veces la libertad de prensa o la libertad de expresión puede entrar en conflicto con la libertad al buen nombre o a la honra. Esto es común, y no significa que en la sociedad no vamos a tener libertad de prensa y expresión y no vamos a tener libertad al buen nombre o a la honra. Entonces, pues tratándose del aborto, claramente hay unas cuestiones asociadas a la vida, pues tensiones entre el derecho a la vida, pero también entre el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, por supuesto que el derecho constitucional está como en el corazón, en la base de toda la conversación, pero pues la regulación, y a esto aludía Sandra en su intervención, y desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, yo creo que es una intervención mucho más de tipo regulatorio, el derecho administrativo, las cuestiones relacionadas con la salud pública, con programas sociales para atender una situación que definitivamente es una situación compleja, pero que no es el derecho penal el que la debiera atender. Gracias. Gracias, Esteban. César, ¿volviste? Sí, espero que me escuchen ahora. Sí, te escuchamos. ¿Ahora me están escuchando? Yo lo que quería hacer es que sí, ha venido realizando varias sobre este tema. De hoy nosotros para esta presentación contamos 2 mediciones, una que hicimos en abril y otra que hicimos en septiembre de este año, que en total son 7,000 personas a las que les hemos consultado si estarían dispuestos a apoyar a un líder político que apoye la interrupción voluntaria del embarazo. Y el 44% de los colombianos están a favor de esa situación y el 56% no. Yo quiero comparar esto con indicadores que nosotros mismos teníamos del 2015, 2016, en donde el apoyo a este tipo de medidas era apenas del 34%. Entonces, mi lectura inicial es la sociedad colombiana, todavía el 56% rechaza este tipo digamos, de posibilidades en el diálogo político y de que se pueda despenalizar en todas las circunstancias la interrupción voluntaria del embarazo, pero ha venido creciendo el apoyo de la ciudadanía a este tema. Incluso cuando nosotros en las mismas encuestas le pedimos a las personas que se identifiquen si son de centro, izquierda y derecha, quiero decir, el apoyo ya en las personas que se autoidentifican de izquierda es 56%. Y cuando miramos a las personas que están a la derecha es del 34%, pero el 34% era el apoyo que tenía toda la sociedad en el 2015-2016. Es decir, incluso en las personas consideradas de derecha ha venido aumentando el apoyo ciudadano a la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando uno lo mira público, es en los ingresos altos, donde coincide de nuevo 56%, el mismo porcentaje que en izquierda, y en medios y bajos es del 41 y el 42%. Y por edades, en las personas más jóvenes de 18 a 25, llega al 57%, y de ahí empieza a bajar hasta las personas entre 56 y 64 años, que disminuye al 35%. Por ciudades, las ciudades donde mayor apoyo hay a este tipo de medidas, está Manizales, una ciudad muy universitaria, 57%, Bucaramanga con 57% y luego Bogotá con 53%. Y luego ya vienen otras ciudades donde el apoyo es mucho menor, entre ellas Medellín con 46%. ¿Estas mediciones se hacen diferenciando género o ciudadanos en general? ¿No hay una respuesta por hombre y mujer?
Sí, hay, y hay un, sí, hay un mayor apoyo. En el caso de las mujeres, el apoyo llega al 51% y en el caso de los hombres baja al 39%. Entonces sí hay una diferencia donde digamos, la posición, digamos, en términos de percepción y de apoyo de la opinión pública es creciente en el caso de las mujeres. Sandra, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, editora internacional del periódico El Tiempo. Y bueno, imposible hablar de este tema, Sandra, sin hablar del rol de los medios de comunicación en todo este debate, no solamente nacional, internacional, cada día más sobre la mesa. ¿Qué hacen los periodistas? ¿Qué hacen los medios de comunicación en este tipo de debates? ¿Qué aportan? Pues Sandra, primero que todo, gracias por la invitación. Yo creo que es un rol absolutamente clave y es un rol absolutamente clave en la medida en que, como usted lo mencionaba, el debate es un debate que está muy activo no solamente en Colombia, está muy activo en América Latina e incluso en otros países del mundo donde desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se ha retrocedido en algunos estados en términos de esa, digamos, legislación que hay frente al tema del aborto. Entonces es un debate que está constante y es un debate que viene por diferentes aristas, ¿no? Un debate que viene no solamente del debate a nivel ciudadano, a nivel de las activistas, a nivel de, digamos, lo que está pasando en las calles con las protestas, que es algo que vemos y justamente ayer en toda América Latina se vio grandes ciudades a cientos de mujeres protestando justamente para que se dé la despenalización del aborto, sino también en proyectos para que se cambien las reformas, para que se hagan reformas, perdón, para que se hagan, digamos, avances en este asunto. Y los medios de comunicación, por supuesto, tenemos esa responsabilidad de informar y de registrar eso que está pasando y que está pasando también haciéndolo desde un punto de vista crítico, porque lo mencionaba ahorita, si bien hay espacios y hay lugares del mundo en el cual se van dando pasos después de décadas, de años de luchas de las mujeres, como es el caso de Argentina a finales del año pasado, México hace unas semanas también, en el cual la Corte Suprema declaró como inconstitucional castigar el aborto, Chile, que ayer también dio un paso muy importante a propósito de la despenalización hasta las 13 semanas de embarazo. Entonces, digamos que es fundamental que los periodistas y los medios de comunicación en este proceso tengan un entendimiento que no apunte hacia la estigmatización de lo que es el aborto y de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto, digamos que es clave, ¿por qué? Porque fácilmente a través del lenguaje, no solo en este caso, sino en otros casos, cuando se trata, digamos, de esta solicitud y pedida de derechos, se cometen errores, ¿cierto?, que generan, lo que hacen es un proceso de estigmatización más profunda de lo que viene dándose dentro de la sociedad. Es clave que a nivel de salas de redacción, a nivel de medios de comunicación, los periodistas no solamente tengan un entendimiento de lo que se trata esto, ¿cierto?, que tengan un punto de vista, digamos, en el que puedan abordar el asunto, como ya lo han mencionado varios de los invitados, como un asunto no solamente de derechos, sino como un asunto también de salud pública, ¿cierto? Para que justamente esa representación de lo que ha sido todo este movimiento de la lucha por los derechos de las mujeres, pues digamos que sea fiel a la realidad, ¿no? Incluso varias organizaciones no gubernamentales, perdón, han trabajado en elaborar, por ejemplo, guías que les permiten a los medios de comunicación y a los periodistas aproximarse, digamos, de una manera mucho más específica, mucho más certera y mucho más precisa a este asunto que es tan clave en, digamos, la lucha de los derechos de las mujeres. Y hay recomendaciones que son recomendaciones que creo que deben tenerse en cuenta, ¿cierto? Para este caso, recomendaciones como, por ejemplo, siempre utilizar muchos datos, ¿no?, que nos hablen de la realidad, irnos con asuntos fácticos de, ok, ¿cómo es esta situación en Colombia? ¿Cómo es esta situación en el resto del mundo? Ilustrar, si se puede también, ¿no?, utilizar la coyuntura de algún país específico para recordar que igual la lucha es una lucha que sigue en muchos lugares del mundo, donde todavía muchas mujeres están comprometidas con esto, ¿no? También nos dicen, mire, un asunto clave dentro de todo este proceso
es evaluar cuándo se deben usar historias, ¿cierto?, de mujeres que han tenido que pasar por estos procesos, porque finalmente, pues esto también, digamos, que ayuda al entendimiento y ayuda a la comprensión de la problemática, del problema que hay y, digamos, de esta necesidad que todavía en muchos países, sobre todo, por ejemplo, en Centroamérica, donde uno ve que simplemente hay una penalización, el caso de El Salvador, por ejemplo, donde es muy difícil, o por lo menos no se ve cercano, que haya un cambio inmediato, pues es muy importante poder tener la posibilidad de recordar, ¿cierto?, que esto es un debate que sigue, digamos, muy vigente dentro de la sociedad, que si bien hay espacios donde se han logrado avances, pues también hay espacios donde casi que el reloj retrocede un poquito, pero siempre está, digamos, la discusión del tema, de nuevo, de salud pública, de los derechos y del rol que nosotros como periodistas, como medios de comunicación, necesitamos entender el impacto tan grande que puede llegar a tener la forma en la cual nosotros representamos este tema, que es un tema además muy vigente dentro de la gente. Sandra, gracias. César, Esteban, volvemos contigo porque las universidades son un hervidero de juventud, evidentemente, y están muy enterados, sobre todo cuando se habla de la despenalización del aborto, pues en una facultad como de la que tú eres decano, que es la de Derecho en la Universidad de AFI. Seguramente has tenido la oportunidad de dar una clase sobre este tema o en la que se aborde este tema. ¿Cuál es el sentir de los jóvenes frente a la despenalización del aborto? Sí, es una pregunta muy interesante y además es muy distinto tener esa conversación hoy en 2021 a lo que probablemente era una clase sobre este tema hace 15 años, incluso cuando se adoptó la sentencia del año 2006. Y yo creo que la conversación se ha transformado y ahorita que escuchaba a Sandra con atención pensaba mucho en eso, los argumentos que se presentan en el debate público son también distintos. Miren que uno ya no escucha tanto en la conversación y en el debate que esto lo tengamos que resolver como con argumentos religiosos. Y no es que uno siendo religioso no pueda tener una posición frente al aborto. El problema sería uno pretender que su creencia o su convicción religioso sea lo que tenga que ser el resultado de una decisión judicial o de una ley, etcétera. Entonces, yo creo que si me preguntas, pues como las experiencias de en clases o en relación con mis estudiantes son mucho más sensibles a los argumentos, mucho más sensibles a los datos y a la evidencia. Aquí conecto lo que decían César y Sandra, necesitamos tener más información y más datos sobre estas cuestiones. Por ejemplo, los estudiantes son muy sensibles a las desigualdades entre contextos urbanos y rurales en esta cuestión. Muchas veces, y ahorita César nos podrá decir, esas encuestas que se hacen mayoritariamente en ciudades o en grandes ciudades y de pronto no recogen pues como las posiciones o las opiniones de personas en otros contextos, de mujeres en otros contextos para los cuales el aborto, incluso en las causales que están permitidos, es todavía una barrera. Entonces diría que son mucho más sensibles a los datos, a los argumentos, a la evidencia. Y creo que esa también es un deber que tienen las cortes constitucionales, los tribunales constitucionales. Esto no es una cuestión meramente jurídica, esto es una cuestión donde también, y por eso es importante lo que decía Roberto, de tener un diálogo abierto, democrático, donde lleguen intervenciones de distintas organizaciones, de distintos sectores, porque la Corte sopesa también esas intervenciones y esos datos y esa evidencia. Y la evidencia, por lo que aprendimos, creo que de muchas de las intervenciones previas, nos está demostrando que la despenalización en esas causales específicas no ha sido lo suficientemente provechosa y sobre todo no ha protegido de manera integral el derecho a la salud y a la vida de las mujeres y sobre todo de las mujeres más pobres. Gracias, Esteban. César, seguramente no es fácil medir el aborto, seguramente no es fácil lograr que las personas hablen sobre si han tenido o no esos procesos y como decía Esteban, seguramente también hay una gran diferencia en si hablan o no en zonas rurales y en ciudades grandes o intermedias. Háblanos de esa experiencia. Sí, claramente
los datos que yo acabo de señalar, no en la zona rural. Evidentemente, estos datos no incluyen las zonas rurales, sino grandes ciudades, digamos 11 ciudades grandes, que es lo que hemos estado midiendo. Segundo, Sandra, pues la idea siempre es hacer, como te digo, series de preguntas que de alguna manera nos permitan a nosotros tener la opinión pública de las personas, y en algunos casos utilizan preguntas proyectivas. Entonces, no es lo mismo preguntarle ¿usted abortaría? Que usted apoyaría que la interrupción voluntaria del embarazo se dé. Y uno de los elementos que yo quiero señalar es que en las encuestas que hemos hecho, si bien, como lo digo, no está a favor de la interrupción voluntaria, no quieren que se criminalice. Entonces, de alguna manera hay como una tensión en la sociedad colombiana en donde dicen, mire, yo no quisiera que de alguna manera se legalicen todos los temas, pero lo que claramente no quiero es que a las personas que hacen la interrupción voluntaria del embarazo por fuera de las 3 causales que tiene la Corte, las criminalicen y las lleven a la cárcel de las personas, porque yo creo que la sociedad colombiana en ese escenario de discusión, como se ha dicho a lo largo de este foro, se va alimentando también con el tema, porque una cosa es que yo no esté de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, y otra cosa es que yo esté de acuerdo con que la persona que decida hacerlo hay que meterla a la cárcel, y yo creo que los colombianos en ese sentido están cada vez más en contra de esa posibilidad. Bien, estamos con la conexión un poco débil con César, a ver si se nos mejora un poquito porque se está oyendo muy entrecortado. Sandra, muchas de las personas, tenemos casi 600 personas aquí con nosotros participando en esta gran conversación, gracias por acompañarnos nuevamente. Se preguntarán cómo se cubre el tema del aborto en una casa editorial, en un periódico, en un medio de comunicación, cómo se pone sobre la mesa este tema, cuál es el proceso para que esto llegue de pronto a un noticiero o llegue de pronto a un diario. Pues Sandra, o sea, digamos que lo primero que se tiene en cuenta es cuál es la novedad que aparece alrededor del debate, ¿cierto? Como todo en las noticias, o sea, establecer qué es eso nuevo que está pasando y qué es lo que merece que tenga la atención. Por supuesto, hay procesos, mencionaba ahorita algunos de nuestros colegas, que van, digamos, de la mano como política, ¿cierto? Es decir, debates que vienen gobiernos, como pasó, por ejemplo, en Argentina, donde el gobierno de Mauricio Macri no se metió con el tema del aborto, porque también había sido una promesa de campaña, y de repente Alberto Fernández, el presidente que está en este momento en la Casa Rosada, decidió que sí, decidió que este iba a ser un tema que iba a estar inmediatamente sobre la mesa. En una situación como esas, cuando pasa que se cambia de un gobierno a otro, cuando resulta que el tema termina siendo un tema de la agenda y es un tema absolutamente, digamos, que mueve votos, que es un tema que mueve a la gente, pues rápidamente sale una noticia y rápidamente se saca adelante un proyecto y pues por supuesto se le hace seguimiento, porque casi que se está hablando de un cambio de paradigma frente a cuál era la postura de un gobierno frente a un asunto tan clave como estos, como a otro. Ahora, hay situaciones de situaciones también. Recientemente, por ejemplo, nosotros en la redacción internacional estábamos cubriendo todas las decisiones que se están tomando en Texas a propósito del aborto, en Texas, en los Estados Unidos, y de una manera crítica también, ¿no? De una manera en la cual se analiza, este es un cambio que de nuevo está cambiando el paradigma, donde ya se llevan años las mujeres teniendo acceso a este derecho, ¿cierto? Donde pueden hacerlo de manera libre y de un momento a otro cambia la legislación y ya no tienen acceso a eso. Y eso, por supuesto, generó un debate muy grande dentro del país, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel federal. Incluso el mismo presidente Joe Biden aseguró desde su gobierno que iba a garantizar todo para que las mujeres en Texas pudieran tener el derecho al aborto y pudieran tener el acceso a hacerlo. Entonces, digamos que lo que se tiene en cuenta siempre es pues que por supuesto este es un tema de debate, es un tema de mucho interés público, ¿cierto? Es un tema que si uno se pone a mirar los últimos años, ha generado muchísima más presencia de mujeres en las calles, ¿sí? O sea, el volumen, si nosotros vemos las marchas hoy,
pues es mucha más la presencia, la magnitud es clave también al momento de informar sobre este tema. Siempre tratando de hacerlo, por supuesto, con voces de expertos, de expertas, ¿cierto? De personas que están involucradas en todo este proceso. Es muy importante eso también, ¿no? Poner las voces de la historia, o sea, ninguna historia es blanco y negro, todas las historias tienen unos matices de gris que requieren que si uno quiere el big picture, ¿no? En la pintura grande, pues uno tiene que hacer ese proceso de reportería, un proceso en el cual pues uno habla con las organizaciones que están involucradas en toda esta lucha, en el cual se le da mucha voz a las mujeres, pues porque nadie más que las mujeres podrán entender digamos, este proceso también, ¿cierto? Y lo que ha sido este debate. Entonces, digamos que ese es un proceso bien enriquecedor y es muy interesante verlo a nivel noticioso, cómo es como una especie de electrocardiograma donde van pasando cosas, luego muy rápido, luego como que se calma un poco la cosa, pero siempre nos está hablando de los avances, de lo que se está tratando de hacer en países, de nuevo, caso Centroamérica, donde parece algo muy difícil, donde un presidente desde su agenda dice, yo no voy a hablar del tema del aborto. Nayib Bukele en El Salvador hace esta declaración y aún así, con todos, digamos, ¿cómo se llama esto? Las dificultades, está ahí pasando la noticia de listo, el presidente no lo apoya, pero la lucha sigue ahí, ¿cierto? O hay un presidente que tiene el apoyo, caso Estados Unidos, hombre, en un estado que simplemente no es favorable políticamente, la cosa cambia. Entonces, de nuevo, yo quiero reiterar ese punto del comienzo y siempre es muy importante abrir el foco y darse cuenta de que esto que está pasando en Colombia es una lucha simultánea en diferentes países de América Latina, ¿no? Esto no es un caso aislado y entonces cuando uno pone ese olfato periodística ok, ¿cómo se conecta esto que está pasando en Colombia con lo que está pasando en México, con lo que está pasando en Chile? Pues de repente uno tiene, por supuesto, un panorama muchísimo más grande que también le permite a la gente darse cuenta justamente de que el debate es a nivel regional, a nivel global. A nivel global, Esteban. Sí, no, sí, una reacción frente a esto que decía Sandra, porque Sandra tiene toda la razón de que este asunto del aborto en particular es un asunto controversial, es un asunto divisivo, donde porque por ejemplo cuando hablamos del derecho a la educación, digamos como que todo el mundo está de acuerdo en que es importante tener el derecho a la educación y fortalecer los sistemas educativos y que en la solución de muchos problemas del país está, como que eso no es un asunto que nos divida, el goce o el ejercicio del derecho a la educación, pero no pasa lo mismo con el aborto. Con el aborto tenemos posiciones distintas dentro de la sociedad. Lo que no puede ser, y esto es lo que me parecía importante pues a propósito de la intervención de Sandra, es que la protección de los derechos en general y de los derechos de las personas y de los derechos de las mujeres en particular, eso sí no puede estar sometido a votaciones, a mayorías, a la voluntad de un gobierno de turno, pues porque aquí lo que está de por medio es la vida y la salud de las mujeres que mueren practicándose estos abortos o que no pueden acceder en las condiciones en las que lo hacen las mujeres en contextos urbanos. Y por eso, y eso ratifica la importancia de la intervención de la Corte Constitucional en este debate, porque la Corte sí es un garante de esos derechos, en este caso los derechos de las mujeres, porque esa es su función constitucional. Eso fue lo que la Constitución le entregamos al Tribunal Constitucional, a la Corte Constitucional, esa labor de protección de los derechos, incluso frente a las mayorías. Por eso es que eso tampoco es una cuestión para decidirla en un referendo. Esto no es una cuestión que sometamos a que si los ciudadanos están o no de acuerdo con la despenalización del aborto. Pues referendo no sometemos la protección o no de los derechos. Entonces es un asunto complejo, es una conversación que lleva mucho tiempo, que seguramente continuará, pero la conversación sí tiene que tener como una premisa esencial, como una premisa básica, la protección de los derechos de las mujeres, creo yo. Esteban, ayúdanos a entender una cosa.
Hace un año, Causa Justa, este movimiento conformado por 90 organizaciones, más de 130 personas, son miles de personas las que hacen parte de este movimiento, interpusieron una demanda frente a la Corte Constitucional para despenalizar el delito, para sacar el aborto como delito del Código Penal colombiano. Va casi para un año, ¿cierto? ¿Por qué no hay respuesta todavía? ¿Un año es poco o es mucho para que la Corte Constitucional debata qué pasa dentro de la Corte Constitucional? ¿Cómo hace para decidir? Sí, te soy completamente franco en relación con este proceso en particular. No sé a qué se ha debido la demora, no sé si ha tenido alguna afectación por la pandemia, etcétera, pero la Corte Constitucional suele ser bastante eficiente, bastante rápida en la producción de sus fallos, muchas veces en caliente, fallando todavía como los asuntos, recuerden, aunque este fue un caso distinto porque los tiempos se acortaron en la época del proceso de paz, que la Corte sacó sus sentencias de manera casi que de manera simultánea como se iban produciendo los hechos. Sé que esta sentencia la estamos esperando más o menos como para el mes de noviembre. Pero Mariana segurísimo sí va a poder tener respuesta a esa pregunta con más rigor. Pero en términos generales, debo en este punto defender a la Corte, que la Corte suele ser bastante eficiente en relación con estos casos. Pero Mariana nos puede decir mejor. Pues Mariana, bienvenida a este segmento y mejor llegada nunca. A ver, ¿qué pasa dentro de la Corte Constitucional? Y se considera que este año ya, que llevan debatiendo esta decisión, ¿es poco o es mucho? Pues es mucho en el sentido de que un proceso de constitucionalidad debe durar más o menos 6 meses, ¿cierto? Pero Esteban tiene razón en que por la pandemia, la Corte, digamos, se tuvo que encargar, como ustedes recuerdan, de revisar un montón de medidas que el gobierno tomó y decidir sobre su constitucionalidad, y eso retrasó otros procesos. Pero también es cierto que, digamos, los grupos antiderechos o opositores que no quieren, digamos, que pasemos de una regulación penal a otro tipo de regulación, han, digamos, obstaculizado el proceso. Han, digamos, interpuesto recursos que no caben o manifiestamente improcedentes, al punto tal que la Corte ya los tuvo que sancionar, de hecho, por afectar, digamos, la administración de justicia. Y claro, porque mientras esta decisión está demorada, como vemos, hay muchas mujeres que están necesitando una respuesta de la Corte y una protección de la Corte. La Corte Constitucional, cuando llega un caso como este y una decisión con consecuencias tan a largo plazo que pueden afectar la vida de tantas mujeres, se hacen debates. Háblanos un poco de ese mundo que es como, pues, tan lejano al ciudadano común, de lo que pasa en una Corte Constitucional para despenalizar o no el aborto. En efecto, los procesos de constitucionalidad en Colombia, afortunadamente, son mucho como lo describía Roberto Gargarella en la respuesta a su pregunta, ¿no? Son procesos que permiten un diálogo, una conversación, un debate, porque para empezar, cualquier persona puede demandar una norma, ¿cierto? No tiene ni siquiera que ser abogado, pero además se permite la intervención de cualquier ciudadano o ciudadana, ¿cierto? Además, la Corte en estos procesos, digamos, tan emblemáticos, suele invitar expertos o expertas. Por eso, digamos, más de 100 expertos y expertas apoyaron, digamos, y apoyan nuestra demanda, algunos de los cuales tuvimos hoy acá. Por supuesto, también hay gente, organizaciones que han intervenido en otro sentido, ¿cierto? Y solicitamos a la Corte Constitucional una audiencia pública. La Corte no necesariamente tiene que llamarla, en este caso decidió no hacerlo, pero es muy importante que, aparte de lo que haga la Corte, pues generemos estos espacios como el que tenemos hoy, ¿no? Que saquen la discusión, digamos, de las 4 paredes, si se quiere, de la Corte, y la lleven a las calles, ¿no? Como lo decía Sandra Ramírez hace un momento, ¿no? Que la lleven a las escuelas de derecho, a los medios de comunicación, como estamos haciendo hoy aquí. ¿Cuántos puntos tenía esta demanda que se presentó hace un año a la Corte
¿Y cuáles son los 3, 4 más importantes? Bien, pues la demanda tiene, digamos, 7 puntos, digamos, 7 razones por las cuales el movimiento Causa Justa le está pidiendo a la Corte eliminar el delito de aborto por inconstitucional, varios de los cuales hemos tratado acá, ¿no? Las barreras de acceso y cómo es el aborto, el delito de aborto, perdón, el uso del derecho penal, digamos, la barrera principal que genera muchas otras barreras, ¿cierto? El uso del derecho penal como, no como el último recurso, como decía Esteban, sino como el primer recurso, ¿no? Eso va en contra también de la Constitución, las desigualdades que genera entre mujeres y especialmente para la Corte resaltamos el tema de las mujeres migrantes, ¿no? Que es algo que ha cambiado desde 2006, porque en 2006 no teníamos el nivel de inmigración que tenemos hoy en el país y pues no lo hemos tocado hoy, pero una de las mujeres, uno de los grupos de mujeres más afectadas por las barreras y el estigma que produce el delito de aborto, pues son las mujeres migrantes que se encuentran en este momento en el país. También un argumento muy importante es el tema de cómo afecta el delito no solo a las mujeres, sino al personal de salud, ¿no? A veces los tendemos a ver y en algunas historias aparecen, digamos, como los antihéroes, ¿no? O los villanos o villanas de la historia que no quieren dejar a la mujer abortar. Pero también hay muchos otros que quieren prestar el servicio, que saben que las mujeres lo necesitan, pero tienen miedo de terminar en un lío judicial, tienen miedo o no saben porque ni siquiera les enseñan en sus facultades de medicina sobre esto. Entonces también resaltamos en la demanda cómo esto no solo afecta a las mujeres y en especial a unas sin privilegios, sino también al personal de salud no los deja hacer su trabajo que es cuidar, digamos, primordialmente de sus pacientes. Y también hay un argumento sobre la libertad de conciencia, ¿no? Muchas veces pensamos que cuando tocamos el tema de aborto, que es que si se despenaliza, si se elimina la regulación penal, esto va a ser una obligación o se va a empezar a promover el aborto, ¿no? Entonces todas debemos abortar. Y no, realmente lo que ahora tenemos es un delito que en muchas ocasiones obliga a parir, ¿cierto? Si eliminamos la regulación penal, cada una va a poder elegir libremente según su conciencia y sus propias convicciones éticas, religiosas, etcétera. Entonces, otro de los argumentos es cómo la regulación por otras vías, que no sean penales, de hecho protege mejor la libertad de conciencia y la libertad religiosa. ¿Tienes algún dato de pronto que tengas en la cabeza sobre un país, quizás como Canadá, en el que se haya despenalizado completamente y las cifras demuestren que después de esa despenalización no subieron la cantidad de abortos, el número de abortos? ¿Es así? Sí, es así. En varios estudios lo que se muestra es que, claro, cuando se pasa de la clandestinidad a la legalidad, tenemos mejores cifras, que es algo que tú mencionabas al principio, hay cifras que no tenemos. Si esto pasa a la legalidad, vamos a poder capturar mejor la información para tener mejores políticas públicas. Entonces, cuando se pasa, digamos, de una regulación penal a una regulación sanitaria, digamos que crece un poco, no porque se hagan más abortos, sino porque se registran mejor, pero muy rápidamente empiezan a bajar y a hacerse abortos más tempranos, que era lo que la doctora Laura Gil nos comentaba hasta al comienzo. Y uno puede decir, eso es contraintuitivo, ¿cómo así que si es más libre va a haber menos abortos? Pero lo que pasa, como nos explicaba la doctora Laura Gil, es que las mujeres no tienen miedo de ir al sistema de salud. Cuando van al sistema de salud, en un 80% salen con un método anticonceptivo de alta efectividad y eso le previene futuros embarazos no deseados y previene así futuros abortos. Gracias, Mariana. Esteban, ¿tú querías decir algo? Sí, en relación con la pregunta anterior, muy interesante todo esto que nos dice Mariana, un poco lo que pasa como allá dentro de las paredes de la Corte, eso me pareció muy, muy interesante esa pregunta. Y no sé, los ciudadanos a veces creen que los jueces como que fallan
de acuerdo como con lo que desayunaron o con sus íntimas convicciones como personales, su ideología o sus convicciones político-jurídicas, pero no, es un buen juez, y esto es una virtud de un buen juez constitucional, pues tiene que apreciar el caso y su complejidad, saber cuál es el problema jurídico que se le presenta, que aquí es un problema muy concreto, con unos argumentos muy como construida muy sofisticada, muy presentados técnicamente de la manera adecuada, pero para decidir, pues tiene en cuenta una cantidad de cosas, empezando por el texto constitucional, tiene que conocer muy bien la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que, por ejemplo, nos hacía alusión de manera muy precisa la doctora Silvia Serrano en su intervención, los propios precedentes de la Corte Constitucional en casos anteriores, solo pues como para mencionar esas tres cuestiones. Y algo que todo este conversatorio hemos discutido y es la evidencia, los datos, esa evidencia empírica. No, el juez constitucional no puede ser ajeno a esa evidencia. Entonces, yo confío, entonces el buen juez constitucional es el que puede tener sus convicciones, puede tener su ideología, etcétera, pero antepone a todo ello, todas estas otras cuestiones que serán esenciales para la toma de una decisión pues que es trascendental para nuestra democracia constitucional. Entonces yo confío seriamente en la labor de la Corte, en los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional, que harán seguramente con mucho rigor esta tarea. ¿Eres optimista entonces? Soy un optimista, sí, yo confío en las instituciones y en la Corte Constitucional de manera particular. También soy crítico cuando debo serlo, pero tengo profunda confianza en la Corte. Gracias, Esteban. Bueno, Mariana, se nos está acabando, se pasó volando. Son las que 5:56, nos quedan 4 minutos para hacer conclusiones. ¿Tú también eres optimista frente a esta decisión que estamos esperando? Muy optimista, y más después de ver ayer, digamos, la movilización en Bogotá y en más de 10 ciudades del país, porque yo creo que también es importante que la Corte sienta que hay un respaldo, ¿cierto? Que hay un respaldo no solo con argumentos y evidencia, como decía Esteban, sino que cualquier decisión que tome la Corte, y que ojalá sea una decisión de acuerdo al derecho y a la evidencia que nos muestra que debemos pasar a una regulación no penal, pues va a haber una ciudadanía que respalda su decisión y que respeta su decisión, y creo que eso, digamos, se demostró ayer. Bueno, Mariana, conclusiones. ¿Alguna otra? Bueno, ahí fui anotando aquí 4 puntos. Yo creo que el primero que yo quisiera resaltar es, a veces nos dicen, bueno, estas son unas radicales, ¿no? Se volvieron absolutamente locas, ¿cómo así que el aborto se va a eliminar como delito? Y es muy importante, y ojalá este espacio esta tarde nos haya servido como país para darnos cuenta que no es que no queramos ninguna regla, queremos regulaciones, ¿cierto? De hecho, somos las organizaciones de las mujeres las que hemos empujado a que haya regulaciones. Entonces, no es que esto va a ser la ley de la selva y no va a haber ninguna regla. Lo que pasa es que queremos regulaciones que no usen el derecho penal, que usen otras vías, ¿cierto? Y que faciliten el acceso y eliminen las desigualdades que tenemos ahora entre mujeres en Colombia para acceder a servicios de salud. Yo creo que lo segundo es, evidentemente, el rol de las Cortes. Como decía Esteban, no es raro que las Cortes Constitucionales, de hecho es muy común, se metan en estos temas. No quiere decir que reemplace a todos los poderes del Estado y que vaya a hacer todo y que vaya a solucionar el problema, pero sí, como nos recordaba Roberto Gargarella, las Cortes tienen el deber de empujar esa discusión y darle unos parámetros que sean constitucionales. A mí me parece dramático el caso de Texas, por ejemplo, donde la Corte le da la espalda a las mujeres y miren en lo que están ahora, ¿no? En una sociedad o una ley que motiva a la sociedad a denunciar a las mujeres, a ir en su contra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa cuando las Cortes le dan la espalda a las realidades y a la protección de los derechos. Por el contrario, tenemos el caso de México, donde jueces que
respetan la Constitución, la democracia y basados en la evidencia, jueces y juezas, dicen nunca más una mujer en la cárcel por aborto y de hecho les vamos a poner unos abogados para las que están en la cárcel puedan salir. Entonces la diferencia de cuando las cortes son indiferentes y no cumplen su labor a cuando la cumplen. Y también, digamos, yo quería hablar también y volver a mi punto inicial de que este es un delito innecesario e ineficiente porque no reduce los abortos, los hace más tardíos, ¿cierto? Que es algo que a mucha gente le preocupa, dicen, ay, si se elimina el delito de aborto, entonces van a abortar a los 9 meses, y de hecho esto lo que hace es hacer que los abortos sean más tempranos, también lo vimos hoy. Y además es injusto y hemos visto la injusticia, ¿no? Cómo afecta a las mujeres rurales, a las mujeres migrantes, a las mujeres víctimas de violencias. Y por último, yo quiero aquí, digamos, volver a lo que decía Esteban, de este es un asunto divisivo. Yo creo que es un asunto divisivo porque nos han desinformado, porque nos han hecho creer que esto se trata de si yo abortaría o no, o si estoy de acuerdo con el aborto o no. Y no. Este tema se trata de cómo queremos regularlo, por la vía penal, que es injusta, innecesaria, ineficiente, o por otra vía que, digamos, en la que todos estamos de acuerdo. Por eso digo que no es necesariamente divisivo, porque nos va a permitir reducir abortos, que es lo que muchas personas quieren, proteger la vida prenatal, trabajando con las mujeres y no contra las mujeres, pero además proteger los derechos de las mujeres más vulnerables. ¿Alguna conclusión? No, yo simplemente quería agradecer por la invitación, porque ya sé que estamos cortos de tiempo, pero además celebrar esta conversación y este diálogo plural con tantas voces, con tanta evidencia, y además recordar pues que una sentencia no es el final, es el inicio en realidad de un proceso, entonces se necesita mucha más conversación y mucho más diálogo, no solo presentencia, sino con posterioridad a la misma, y entre otras cosas para hacer el tipo de regulación que Mariana nos está proponiendo. Yo quiero agradecerles nuevamente por la invitación, aprendí un montón esta tarde con ustedes. Aprendimos. Pues listo, ya a manera de conclusión, yo les quiero contar que Causa Justa nació hace muchísimos años como un movimiento, por supuesto, consciente de la necesidad que tenemos de conversar sobre estos temas. Muchas veces se puede conversar de una manera apasionada, otras veces de una manera desapasionada, pero hablemos con argumentos, hablemos con datos, hablemos con cifras. Y si la Corte falla a favor y se despenaliza el aborto en nuestro país, ojalá que así sea, pues esta conversación va a seguir abierta porque lo que nos interesa a todos es que sigamos con este tema sobre la mesa y sigamos comprendiendo mejor de qué se trata esto de la despenalización del aborto. Gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz noche. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.